Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. En medicina, el término patrón oro se refiere a las pruebas de máxima fiabilidad para diagnosticar una determinada enfermedad. Para el caso del reflujo, ¿existe dicho patrón? Recomendaciones generales para el reflujo gastroesofágico. Si está pasado de peso, disminuirlo. Comer sentado a horas fijas y hacer sobremesa. Comer despacio, masticar bien, no ingerir alimentos muy calientes ni muy fríos, no tomar líquidos abundantes en las comidas, evitar ropa apretada, dejar pasar 2 horas entre la cena y el momento de acostarse, no fumar ni tomar bebidas alcohólicas. Doctor Adalberto Corral, gastroenterólogo mexicano. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿sabía que casi el 8% de la población occidental refiere síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. El reflujo gastroesofágico es un trastorno digestivo que provoca el retorno de los jugos ácidos, alimentos y líquidos del estómago al esófago. Este trastorno es frecuente en los bebés, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Puede ser una afección temporal o puede convertirse en un problema a largo plazo. Una buena digestión no solo va a depender de que los alimentos que consumamos sean deliciosos o sanos, sino de que el propio proceso digestivo lo hagamos en una situación más óptima, es decir, comiendo sentados y despacio, tomándonos el tiempo necesario en un ambiente agradable y de ser posible relajado. También es necesario tener un momento posterior para reposar los alimentos, en el que la música puede jugar un papel importante, pues esta estimulará tanto el nervio vago, responsable en gran parte del proceso digestivo, como el área de recompensa y placer del sistema nervioso central, tras un complejo estímulo que inicia en el oído y acaba implicando a determinadas áreas neurológicas situadas en el sistema límbico. Esta información fue tomada de la página Exploraciones Digestivas Funcionales y su artículo Música para la Digestión. La pieza que escuchas lleva por título Vet, interpretada por el dúo de DJs holandeses 16-Bit Lolitas, y es una de las recomendaciones que encontramos en la misma página.
Reflujo gastroesofágico. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo. Nuestro invitado es el doctor Ramón Carmona Sánchez. Él es especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía. Es coordinador del Comité de Difusión de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana Leticia. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus escuchas. Doctor, ¿qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es posiblemente uno de los padecimientos más comunes que atacan al ser humano en lo que respecta al aparato digestivo. Se define como el ascenso del contenido gástrico o gastrodenal por arriba de la unión esófago-gástrica que llega a generar síntomas o daño, o las dos cosas, y que afecta la calidad de vida de los pacientes que lo padecen. Ahorita platicamos un poquito más adelante de síntomas, pero ese es el ascenso del contenido gástrico, en resumidas cuentas, a donde no debe de estar, que ataca zonas donde no están preparadas para recibir ese contenido gástrico. ¿Cuáles son estas zonas, doctor? El estómago está hecho para producir ácido, esa es su función principal, bueno, una de sus funciones principales, y de hecho ese ácido es importante no solamente para generar la digestión, sino también para absorber vitaminas y nutrientes y establecer una serie de funciones que se darán más adelante en el aparato digestivo. Pero, pues para hablar coloquialmente, el estómago es una bolsa. Imagínate una bolsa con dos orificios, uno de salida hacia el intestino y otro de entrada, por ahí llegan los alimentos. Esa bolsa, ese orificio de entrada está conectado al esófago, que es el conducto que lleva el alimento de la boca hasta la bolsa gástrica. Para que esa bolsa no se derrame, no se abra, no se esparce el contenido por ningún otro sitio, hay dos válvulas en los extremos, ¿verdad? Cuando esa válvula de unión esófago-gástrica del conducto con el estómago pierde función, entonces el ácido por el contenido gástrico sube. Y sube primero a ese conducto, al esófago, que se encuentra detrás del pecho. Y el esófago entonces puede dañarse o al menos producirse síntomas. El síntoma típico es la agrura, la acidez. Se conoce médicamente como pirosis. Es la sensación de líquido ácido que sube y quema por detrás del pecho. Si el ascenso es todavía a áreas más proximales, hablamos, por ejemplo, de la garganta, se pueden producir síntomas como la disfonía, la ronquera, ¿verdad? O la sensación de carraspera, de cuerpo extraño, la gente que está continuamente aclarando su garganta para poder sentir alivio. Si todavía el ascenso es a porciones más proximales, puede afectar la lengua, los dientes, puede haber pérdida del esmalte dentario, puede haber algunas laceraciones o problemas en la base de la lengua o la garganta. Y cuando incluso el contenido se llega a aspirar a las vías respiratorias, entonces puede generar síntomas respiratorios como asma. Aquí hay que ser muy claros, y no es que el reflujo produzca asma, sino más bien que es un detonante de crisis asmáticas en pacientes que tienen esa predisposición, ¿verdad? Y también se ha pensado que puede ser un motivo para producir inflamación crónica por microaspiración de esas partículas que subieron, o incluso fibrosis pulmonar se ha pensado que puede ser causa en algunos pacientes. Entonces, como verán, depende del sitio hasta donde ascienda. Puede ser un ascenso, digamos, limitado al esófago o puede incluso pasar a las vías respiratorias. Sin duda, entonces, un padecimiento que debe ser atendido. ¿Cuáles son sus causas? Las causas son muy diversas, pero en estricto sentido se tienen que dar fundamentalmente dos cosas. Tiene que haber ácido en el contenido gástrico, que es, digamos, lo que genera el síntoma y o el daño, porque puede no haber daño, pero sí síntoma. Y la causa principal, pero no la única, es la disfunción de esa válvula. Posiblemente han escuchado hablar un término que la gente utiliza y dice hernia hiatal. Bueno, la hernia hiatal es el ascenso del estómago unos cuantos centímetros hacia el tórax. El cuerpo está dividido en cavidades. Nuestro cuerpo es en realidad un conjunto de diferentes compartimentos. Todos nuestros órganos abdominales, el estómago, el páncreas, el hígado, están en el abdomen, mientras que el corazón, los pulmones se encuentran en el tórax y son dos cavidades separadas por un músculo muy importante, que es el diafragma. Es el músculo que nos ayuda a respirar. El diafragma tiene 2 o 3 orificios. A través de uno de ellos pasa ese conducto del que les hablaba, el esófago, hacia el estómago. Recuerden que el esófago está en el tórax, el estómago está en el abdomen. Y cuando ese orificio se hace un poquito grande, puede haber un desplazamiento del estómago
que se encuentra en el abdomen hacia el tórax. Eso se llama una hernia hiatal. ¿Qué produce? Pues un cambio importante en las presiones. Nuestro abdomen tiene una presión positiva y nuestro tórax una presión negativa. Gracias a eso podemos respirar. Así que funciona físicamente como un sifón, ¿verdad? Aspiramos lo que proviene del estómago. Así que esa válvula que se pierde, además de que la válvula se abre y permite el libre paso del ácido, al encontrarse en el tórax, pues es como si succionáramos el ácido desde el estómago. Y ese es uno de los principales motivos. Pero hay muchos otros. Se ha visto, por ejemplo, enfermedades que afectan el movimiento del esófago, también favorecen el reflujo. El esófago no es un órgano inerte, sino que es un órgano muscular. El esófago propulsa el bolo alimentario hacia el estómago, no es que caiga por gravedad. De hecho, si ustedes quieren hacer algún día el experimento, pueden tragar alimento o agua poniéndose de cabeza, y eso se debe a que el esófago propulsa realmente los alimentos. Cuando esa función de propulsión se pierde, también puede haber reflujo, porque ese movimiento esofágico limpia el ácido de la parte final del esófago. Y muchos otros, ¿no? Alteraciones en el movimiento del estómago. En los últimos años se ha dado mucha importancia incluso a las bacterias que pueblan nuestro intestino y nuestro aparato digestivo. Hay condiciones donde el ácido es un poquito mayor por enfermedades asociadas. En fin, las causas son variadas, pero la principal es la pérdida de esa función valvular que impide que el ácido suba. Doctor Ramón Carmona, ¿los factores emocionales juegan algún papel en la aparición y o en el desarrollo de la enfermedad? El aparato digestivo es un cerebro, es decir, tiene tantas neuronas, al menos tantas neuronas como el sistema nervioso central. Entonces, esas neuronas prácticamente se encuentran a lo largo de todo nuestro aparato digestivo, desde la boca hasta el final, ¿verdad? Hasta el ano. Y esas neuronas tienen muchas funciones, no solamente la función de movimiento, la función de secreción, nos ayudan a regular los vasos sanguíneos que irrigan nuestro intestino, sino también tienen una función de sensibilidad. Así que prácticamente yo diría que casi todas las enfermedades del aparato digestivo están muy influenciadas por aspectos tensionales o nerviosos. No es privativo del esófago, ocurre en muchas áreas del aparato digestivo, pero en el esófago juega especial importancia una condición que se llama hipersensibilidad. La hipersensibilidad está favorecida por cuestiones como la ansiedad o como la depresión. No sé si han escuchado a algunos pacientes que dicen, es que me molesta que cuando trago agua o paso saliva, siento que el alimento baja. Bueno, son personas que le están poniendo especial atención a esas manifestaciones y pueden ser personas con cierta hipersensibilidad. ¿A qué se refiere la hipersensibilidad? Se refiere a que con estímulos pequeños o con estímulos incluso fisiológicos de la función normal del aparato digestivo, el procesamiento de esa señal pueda el cuerpo interpretarlo como dañino, es decir, manifestar un dolor, ardor o malestar con síntomas menores cuando incluso no hay daño. Y de hecho hay un grupo de pacientes con enfermedad por reflujo que no tienen ningún daño. Cuando hacemos estudios endoscópicos para revisar su esófago, están completamente normales, pero sin embargo manifiestan muchos síntomas. En esos pacientes en especial, la hipersensibilidad es sumamente importante, y la hipersensibilidad es una manifestación importante de la ansiedad, la depresión y algunos otros trastornos psicológicos. Entonces, por lo que nos dice, cuando se tiene reflujo, cuando se padece reflujo, hay que atender también la parte emocional. En muchos de los casos, sí, como cualquier otra enfermedad, en realidad la gastroenterología está inmersa de muchos de estos influencias, digamos, psicológicas o incluso hasta con algunos rasgos psiquiátricos en algunas enfermedades, pero no somos la excepción. El cardiólogo también ve que a sus pacientes cuando están ansiosos se les sube la presión, y el endocrinólogo le cuesta más trabajo controlar a un paciente diabético que está sometido a mucha ansiedad. El cuerpo humano es así, las reacciones son diversas y no somos la excepción. Pero en especial en el reflujo, la ansiedad es una manifestación, más bien genera manifestaciones como la hipersensibilidad, que se traducen como ardor, como dolor o como algunos trastornos o malestares retroesternales, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta además que el esófago es un órgano que está en el centro del pecho, y cuando duele es muy frecuente que el paciente no piense en el esófago. Mucha gente ni conoce dónde está ese órgano, piensa en el corazón. Y entonces
Es muy común que después de una comida o una cena copiosa, una convivencia con amigos, unos traguitos de más, en la noche el paciente se despierte con un dolor en el pecho y no va a llamar al gastroenterólogo. Se va a ir a urgencias a buscar a un cardiólogo porque seguramente va a pensar que se le está afectando su corazón. Todo esto es parte de los cuadros clínicos que frecuentemente vemos y que hay que estar atentos de atender. Doctor Ramón Carmona, ¿existen distintos tipos de reflujo? Más que distintos tipos de reflujo, hay diferentes manifestaciones. Espero ser claro en lo que le voy a comentar y si no lo es, me corrige. Pero la enfermedad por reflujo se manifiesta en 3 grandes grupos. La misma enfermedad puede manifestarse de 3 diferentes formas. El 70-75% de los pacientes tienen una variedad que se llama enfermedad no erosiva. Es decir, aquellos pacientes que tienen las típicas agruras, los síntomas de reflujo, pero que cuando hacemos estudios de endoscopía no encontramos ninguna lesión. De hecho, su aparato digestivo alto se ve prácticamente normal. No tiene lesiones, por eso se llama no erosiva. En ese grupo es el que les comentaba hace un momento, tiene reflujo, pero ese estímulo que el reflujo produce genera síntomas sin generar daño. Es el grupo más común, posiblemente uno de los más difíciles de tratar, porque ahí, aunque controlemos el ácido, hay otros factores que tenemos que tomar en cuenta. El segundo grupo, que es el más fácil de reconocer, es el grupo de pacientes con enfermedad por reflujo erosivo, que son los pacientes que tienen el ascenso del ácido, pero ahí el ácido sí daña, y daña generando ulceraciones, quemaduras en el esófago distal, en la parte final del esófago, lo que se llaman erosiones, y esas son muy fáciles de reconocer en la endoscopía. Cuando hacemos una endoscopía, que es introducir una camarita por la boca para llegar al esófago y verlo directamente bajo visión directa, son muy fáciles de reconocer. Esos pacientes tienen un daño muy claro. Se ve fácilmente la lesión que el ácido provocó. La enfermedad por reflujo erosiva abarca más o menos entre el 15 y el 20% del grupo total de pacientes con reflujo. Y el tercer grupo, afortunadamente el más pequeñito, menos del 5% o aproximadamente el 5%, es el grupo de pacientes con esófago de Barrett. Trataré de ser lo más claro posible. El esófago de Barrett es un cambio epitelial. ¿Qué es el epitelio? El epitelio es la capita que recubre todos nuestros órganos por dentro. Y el epitelio va cambiando de acuerdo a su función en los diferentes órganos. Es diferente el epitelio que tenemos en la boca al epitelio que tenemos en el colon, por ejemplo. Aunque sea una superficie igual, digamos en la misma ubicación superficial, la función es diferente y por lo tanto cambia. Cuando el esófago detecta que el ácido está constantemente ascendiendo y lo lastima, una manera natural de defensa del organismo es cambiar su epitelio. Si el cuerpo detecta que hay cierto daño, pues cambia su epitelio. Un cambio epitelial se conoce como metaplasia, es un cambio epitelial. Así que ese cambio epitelial sería una forma de defensa natural. El esófago tiene un epitelio que se llama escamoso. Cuando detecta que hay ácido, cambia a un epitelio que se llama intestinal. ¿Para qué? Para producir una sustancia protectora que es el moco intestinal o el moco de protección. Así que este sería, digamos, que la defensa natural perfecta. Pero pues desafortunadamente todo cambio epitelial, metaplasia, puede generar errores. Y esos errores se llaman displasia. Y la displasia puede llevar a cáncer. Entonces, un enfermo que tiene metaplasia esofágica, esófago de Barrett, es un enfermo propenso a cáncer. No significa que le vaya a dar cáncer. Significa que tiene un riesgo un poquitito mayor de tener cáncer y por lo tanto tiene que entrar en un programa de tratamiento y vigilancia especial. Así que, recapitulando, todos los pacientes con enfermedad por reflujo tienen el síntoma típico, que es la agrura, el ácido que sube y quema, pero un grupo tiene ausencia de lesiones, otro tiene lesiones o quemaduras, erosiones, y el tercero tiene esófago de Barrett. Y los 3 grupos tienen reflujo. Como se podrán imaginar, el objetivo del tratamiento en todos, pues por supuesto es aliviar los síntomas, pero en el paciente que no tiene quemaduras y que no corre riesgos especiales, el objetivo también es ayudarle a que aprenda a comer correctamente, a que evite los alimentos que favorecen la enfermedad, a que sepa cuándo usar medicamentos y cuándo no usarlos. En el paciente con erosiones, con quemaduras,
Nos interesa que lleve muy bien el tratamiento para que nunca se vaya a complicar, que no desarrolle hemorragias, que esas lesiones no cicatricen cerrando el esófago y causando lo que se llaman estenosis. Y en el tercer grupo, el paciente con Barrett, lo que nos interesa es prevenir el cáncer. Y para eso entran en esquemas de vigilancia especiales que, si quieren, más adelante platicamos un poco de ellos. ¿Cómo se diagnostica en qué grupo de los tres que usted mencionó está el paciente? La enfermedad por reflujo se diagnostica en base a datos clínicos. Lo primeritito es asegurarnos que estamos hablando el mismo idioma con el paciente. Porque, aunque parezca mentira, pero si nosotros le preguntamos a un paciente si tiene reflujo, pues él no sabe mucho de reflujo. El paciente va a vernos frecuentemente porque él cree que tiene gastritis, porque él cree que tiene algún malestar que define con sus propias palabras. No siempre es bueno que empecemos hablando de términos médicos. Más bien, el interrogatorio es lo que nos va a ayudar a saber si ese paciente tiene reflujo. Y una cosa muy importante es preguntarle al paciente describiendo el síntoma. Así que muchos pacientes acuden al médico diciendo yo tengo gastritis, cuando en realidad la gastritis es una enfermedad un poquito diferente al reflujo, ¿verdad? Pero cuando uno ya hace la exploración y cuando uno ya ahonda en el tema, pues frecuentemente nos damos cuenta que lo que el paciente nos quiere decir es que tiene esa sensación de ácido que sube y quema por detrás del pecho. Así que si ese es el síntoma predominante y se presenta además frecuentemente, más de 2 o 3 veces por semana, ya establecemos la sospecha clínica de enfermedad por reflujo. Así que el diagnóstico o la sospecha de diagnóstico inicial se basa en el síntoma y en la adecuada exploración de los datos, ¿verdad? En la entrevista del paciente. Si ese paciente no tiene factores de riesgo, tiene poco tiempo con los síntomas, no fuma, no bebe, no es una persona que tenga mayores problemas y ya lo exploramos y lo vimos que no tiene palidez, no presenta ningún problema mayor, pues podemos darle un tratamiento. Y solamente aquel paciente que recae o que está frecuentemente presentando los síntomas a pesar del tratamiento pasa a un estudio de endoscopía. Un estudio de endoscopía es que en una sala especial por un especialista certificado, el paciente es sometido a un procedimiento donde bajo una ligera sedación se introduce una cámara flexible muy delgada por su boca y nos permite revisar todo el interior del aparato digestivo alto, desde la garganta hasta la primera parte del intestino delgado. Y ahí nos permite ver todo el interior del aparato digestivo bajo visión directa. Y a través de la endoscopia nos podemos dar cuenta si ese paciente tiene lesiones, pertenece al grupo no erosivo, si tiene quemaduras o erosiones, pertenece a la variedad erosiva, o si tiene la sospecha de esófago de Barrett, en cuyo caso se tiene que confirmar a través de biopsias, de unas pequeñas muestras que se toman, que enviamos al colega, al patólogo, para que nos las vea al microscopio y nos confirme o nos descarte el diagnóstico. Y no solamente nos indique si ese paciente tiene Barrett, sino también si tiene ya algún cambio un poquito más avanzado, es decir, si ya tiene alguna displasia o incluso alguna lesión mayor que ya tienda al cáncer. Así que la sospecha inicial se hace en base a datos clínicos y la pertenencia a cada uno de los grupos se hace por endoscopía. Doctor, nos mencionaba usted al inicio de la entrevista que por una enfermedad de este tipo puede verse mermada la calidad de vida. Háblenos, por favor, de en qué sentido se da esto. Sí, en la actualidad, una de las metas principales no solamente de la enfermedad por reflujo, sino de muchos otros padecimientos en la gastroenterología es mejorar la calidad de vida de los pacientes, es decir, que la enfermedad le permita hacer sus actividades y desarrollarse en su vida diaria sin mayores interrupciones ni inconvenientes. La enfermedad por reflujo afecta la calidad de vida de los pacientes en varios aspectos. La primera es la limitación de su alimentación. Yo siempre le comento a mis pacientes que la enfermedad por reflujo, en términos generales, bien llevada, bien estudiada y atendida a tiempo, no debe ser peligrosa para la gran mayoría de los enfermos, pero desafortunadamente nos ataca o nos pega en lo que más nos gusta, que es la comida y la bebida. Entonces, cuando un paciente no puede comer lo que le gusta, no puede beber lo que le gusta o se ve limitado, ya tenemos una afección importante en la calidad de vida. Y otro aspecto quizá más importante, seguramente muchos de tus radioescuchas lo habrán sentido en carne propia, es, por ejemplo, los síntomas nocturnos. El reflujo es una condición que en algunos pacientes se presenta predominantemente en las noches, precisamente por hábitos como cenas copiosas,
por hernias hiatales grandes que permiten que gran cantidad del contenido del estómago regrese hacia el esófago. Los pacientes en la noche se sienten con más malestares, más síntomas. Incluso no es raro que algún paciente no vaya de buen grado al médico, sino se ha llevado prácticamente en forma obligada o de las orejas por la esposa o la pareja, porque se ha dado cuenta que en la noche el ascenso del ácido llega a obstruir su garganta, haciendo espasmos laringios. Entonces, quienes se asustan son los familiares, no tanto el paciente, porque se dan la levantada en la noche con esa bocanada de reflujo que les llega a la garganta, les cierra la respiración y se llevan un buen susto. Interrumpe, por supuesto, su sueño y, por supuesto, su desempeño al día siguiente. Y si esto se repite 2 o 3 veces por semana, pues se imaginarán cómo se afecta la calidad de vida. Así que, además de que es una enfermedad que en muchos casos requiere tratamientos prolongados y constantes. Así que si hablamos de que nos afecta en el sueño, nos afecta en el alimento, nos impide comer algunas cosas que no necesariamente son muy sanas, pero que nos gustan mucho, pues se pueden dar una idea más clara de por qué afecta la calidad de vida. Entonces, doctor, ¿el reflujo se cura o solamente se controla? Como en todos los padecimientos, no hay enfermedades, sino hay enfermos. ¿A qué me refiero? Como ya les platiqué de estos 3 grupos, se podrán imaginar que cada paciente es totalmente un caso particular, no hay un patrón que se aplique para todos. Hay pacientes que no tienen hernias grandes, que comprenden muy bien su enfermedad, no tienen erosiones, entienden que hay algunos alimentos que no van a poder consumir o los podrán consumir en forma muy moderada, y si toman su tratamiento en forma correcta, quizá bajan un poquito de peso porque quizá tienen un poquito de sobrepeso, se limitan en los alimentos o corrigen hábitos que no debemos de tener, como el fumar o el consumir alcohol en exceso, pueden llegar a un control perfectamente sin mayor problema y sin necesidad de tratamientos prolongados. Hay otro grupo de pacientes que quizá tienen hernias hiatales muy grandes, la válvula está totalmente abierta, tienen enfermedades que les favorecen vaciamientos del estómago alterados, como por ejemplo los diabéticos, son muy obesos y les cuesta mucho trabajo bajar de peso porque sus condiciones generales no se los permiten, o simplemente son pacientes que se niegan a modificar sus hábitos, están prácticamente condenados a llevar un tratamiento permanente porque de otra manera no podrán estar libres de síntomas. Y dependerá mucho de las condiciones del paciente y qué tanto el paciente coopere en su manejo para llevar un buen control. Doctor, de acuerdo con lo que leímos para la investigación o dentro de la investigación de este programa, la literatura dice que pueden padecer reflujo las personas con una historia familiar de reflujo, justamente. ¿Esto significa que hay un factor hereditario? Yo pondría un poquito en duda lo del factor hereditario porque no es una enfermedad realmente que se herede. Más bien lo que se hereda son condiciones que propician el reflujo. Es decir, en el círculo familiar aprendemos mucho más que a caminar, a hablar y a enfrentar los problemas diarios. Aprendemos a comer bien, a comer mal, a hacer actividad física, a mantenernos en un peso adecuado, ¿no? A tener una cultura por la salud. Y posiblemente eso sea más importante en cuanto al peso de prevención y tratamiento de cualquier enfermedad que el factor genético. Yo no quisiera dejar en el auditorio la idea de que si mi papá o mi mamá tuvieron reflujo, yo voy a tener reflujo. Yo creo que en especial el reflujo no es así. Sí es verdad que hay condiciones también físicas que hacen que haya cierta agregación de familia por la hernia hiatal. Es decir, hernias hiatales grandes por la distensión y flacidez de algunos tejidos, que eso ya es una condición ahí sí genética. Sí puede ser más fácil que la tengan de padres a hijos, pero en estricto sentido el reflujo no es una enfermedad hereditaria. El reflujo es una condición multifactorial, donde seguramente la herencia tiene algo que ver, pero que puede ser modificada mucho por factores externos y por hábitos bien adquiridos. Hablaba usted de un punto que nos parece muy importante, estos hábitos que aprendemos dentro de nuestros hogares, hábitos de alimentación, hábitos de calidad de vida. ¿Cuáles son aquellos que nos enseñan o que aprendemos y no nos favorecen en el caso de una enfermedad de este tipo? Bueno, sin duda los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de enfermedad por reflujo, de los más reconocidos, es el sobrepeso y la obesidad. Como seguramente han oído y creo que en el programa han dado a conocer muchos de estos
padecimientos asociados a la obesidad y el sobrepeso, el reflujo no es la excepción. Cuando nosotros estamos excedidos en nuestro peso, el abdomen tiene más presión y por lo tanto empuja el contenido del estómago hacia las porciones más altas, favoreciendo el reflujo. Así que el sobrepeso y la obesidad es un factor bien reconocido, no solo de reflujo, sino de la complicación más importante, que es el esófago de Barrett. Entonces, un buen hábito que deberíamos de aprender es el bien comer para mantenernos en el peso más bajo posible, revertir la obesidad cuando esto sea posible y por lo menos tratar de combatir el sobrepeso. Esa es una de las condiciones más importantes. Desafortunadamente, un hábito que creo que cada vez vemos menos, pero sigue siendo muy prevalente, sobre todo en los jóvenes, es el tabaco. El tabaquismo también es una condición que afecta en todos los sentidos. Yo a mis pacientes siempre les digo, al alcohol de buena calidad, con mucha moderación, en condiciones muy especiales, hasta se han encontrado cosas buenas como protector cardíaco. El café, por ejemplo, tiene potentes antioxidantes que pueden ayudar a muchas enfermedades, siempre todo con moderación, pero al pobrecito tabaco no hay manera de defenderlo. En el tabaco todo prácticamente es malo y desafortunadamente es un hábito que todavía persiste mucho. Así que el fumar es una condición que nos hace que haya más ácido en el estómago y que al haber más ácido pues sea más fácil que refluya. Pero además nos altera muchísimo la calidad y la cantidad de nuestra saliva. Y la saliva contiene sustancias antiácidas que nos permiten contrarrestar el reflujo. Así que la persona que fuma no solamente tiene más ácido en el estómago, sino que tiene menos defensas contra el ácido. Además de todos los factores carcinógenos que están bien reconocidos en el tabaco. Así que el tabaco y la obesidad son dos factores importantes. La otra condición importante es la alimentación. Desafortunadamente vivimos en un mundo donde las prisas nos traen mal para todo. Todo era para ayer, todo urge. No nos podemos tomar un tiempo adecuado para sentarnos a hacer un desayuno adecuado, una buena comida, una buena cena. Y lo vemos con mucha frecuencia en los jóvenes que se integran a la vida laboral, como evitan el desayuno porque prefieren dormir un poquito más, ya que llegaron muy cansados el día previo, comen donde pueden y lo que pueden, no lo que deben, y generalmente hacen cenas muy copiosas porque es el alimento que sí les puede, digamos, hacer con más tranquilidad a lo largo del día. Así que se van a la cama con el estómago muy lleno. Si a eso además sumamos que no siempre es de la calidad adecuada, que además puede ser picante, puede ser cítrico, ácido, muy condimentado, pues seguramente van a pasar una muy mala noche por eventos de reflujo. Así que la alimentación, el tabaco, la obesidad. Y bueno, hay algunas otras cosas puntuales que ya son muy de persona a persona y que hay que tratar siempre de controlar. Los excesos siempre son malos. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas, el consumo excesivo de cítricos, de ácidos. De repente somos muy de modas, nos enteramos de las cosas médicas o pseudomédicas por las redes sociales, por el WhatsApp, por el Facebook, por el Twitter, por el Instagram, y alguien por ahí que no tiene ninguna preparación dijo que era bueno para el estómago en la mañana tomarse un jugo de limón, y resulta que no sabe ese paciente que tiene reflujo. Y si ustedes pudieran ver cómo se observan en el esófago las quemaduras producidas por el ácido, y sobre esas quemaduras poner en contacto jugos cítricos como el limón, ya se imaginarán los síntomas que producen. Entonces, me parece que hay mucho que podemos hacer en cuanto a la orientación de la alimentación en los pacientes y en los hábitos también. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, reflujo gastroesofágico. Nuestro invitado es el doctor Ramón Carmona Sánchez, especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía. Él es coordinador del Comité de Difusión de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. A nuestras audiencias les recordamos que si quieren comunicarse con el equipo de esta serie, envíen un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Somos Paisaje Interno. Hola a todos, soy el doctor Eric Rebolledo Garduño, gastrocirujano especialista en enfermedades del aparato digestivo. El reflujo gastroesofágico tiene una importancia en la vida social, laboral y cotidiana de quien lo padece. Son pacientes que no duermen bien, ya que los episodios nocturnos de reflujo se lo impiden.
Pacientes que al no dormir adecuadamente al día siguiente se sienten desvelados, cansados y el rendimiento en todas las esferas de su vida se ve afectado. Así también presentan limitaciones dietéticas o alimenticias, lo que altera en muchas ocasiones una dieta balanceada o una dieta adecuada. La recomendación de oro es acudir con su médico de cabecera o en todo caso con el médico especialista en tratar este tipo de padecimiento para su correcto diagnóstico, tratamiento y seguimiento de cada paciente en particular. Los síntomas nos están indicando que se está cursando probablemente en la gran mayoría de los casos con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero siempre habrá que descartar, sobre todo en mayores de 45 años de edad, tumores a nivel del esófago o del estómago. De ahí la gran importancia de poner especial atención y acudir al médico para el diagnóstico y tratamiento oportuno. Cuando una persona presenta síntomas recurrentes, no de una sola ocasión, el autoprescribirse medicamentos de venta libre puede retrasar un diagnóstico serio que no requiera tan solo de medicamentos para aliviar momentáneamente acidez y agruras. De ahí que en síntomas recurrentes se debe acudir al médico para que sea él quien determine el diagnóstico y tratamiento correcto. Soy el doctor Eric Rebolledo Garduño, gastrocirujano especialista en enfermedades del aparato digestivo. Interno lo lleno con ejercitarme 30 minutos al menos todos los días. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos con esta entrevista grabada. Hoy conversamos sobre reflujo gastroesofágico. Nuestro invitado es el doctor Ramón Carmona Sánchez, especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía, coordinador del Comité de Difusión de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Doctor, ¿cuál es la incidencia de esta enfermedad en nuestro país? ¿Hay diferencias, además, entre mujeres y hombres? Sí, hasta hace poco tiempo no sabíamos mucho, intuíamos que era una enfermedad muy frecuente. Nada más para que tengan una idea, en los años 60, 70, hay una empresa de encuestas y opinión en los Estados Unidos muy famosa que se llama Gallup. Y Gallup realizó una encuesta en la población abierta adulta norteamericana y encontró que más o menos 2 de cada 3 pacientes a los que les preguntaban sobre reflujo hablaban de que tenían el síntoma en forma ocasional o intermitente. Más o menos 1 de cada 5 lo presentaba en forma semanal y hasta 7% de la población encuestada dijo que tenía síntomas de reflujo diariamente. Pero en México no sabíamos muy bien, aunque intuíamos que era un problema muy frecuente porque es una causa muy común de consulta. Gracias a los esfuerzos de gastroenterólogos muy entusiastas, el doctor José María Remes en la ciudad de Veracruz, que dirige el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana, hace algunos años, en el 2015, organizó un grupo de investigadores a nivel nacional para hacer una encuesta en población abierta en México, que es la encuesta más grande que se ha hecho hasta la fecha en nuestro país. Involucró a más de 4,000 personas encuestadas a lo largo y ancho de todo México y estableció la presencia de reflujo, fíjense, más o menos una vez al mes en el 23% de los casos, 1 de cada 4 pacientes encuestados, 2 o 3 días al mes en 1 de cada 5 y al menos una vez por semana en el 12%. O sea, es una enfermedad verdaderamente frecuente. Y respondiendo a la segunda parte, si era más frecuente en mujeres o en hombres, el sexo masculino fue un factor de riesgo asociado al desarrollo de reflujo, es decir, los hombres lo padecemos con más frecuencia que las mujeres, pero ataca por igual, es decir, aunque es más frecuente en hombres y mujeres, puede atacar perfectamente a hombres y a mujeres, a niños y ancianos. Es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, pero con mucho más frecuencia a hombres. Así que es una enfermedad bien frecuente y más en hombres.
¿Incluso los bebés y los niños pueden padecer la enfermedad? Sí, hay una condición de reflujo gastroesofágico infantil que tiene características tanto fisiológicas como de presentación diferentes a las del adulto. No quisiera hablar mucho del tema de los niños porque en realidad el reflujo de los niños en estricto sentido no es igual al que estamos hablando ahorita, que es el reflujo de los adultos. Pero sí es muy importante que la audiencia sepa que la enfermedad por reflujo también se puede presentar en niños, incluso desde etapas muy tempranas de la vida, y que también es una condición que requiere atención por el médico especialista, en este caso un pediatra. No quisiera abordar mucho el tema porque los niños no son adultos chiquitos, son seres con una fisiología y una característica muy especial que sí requieren del especialista. Así que esa área sí la dejaría yo para el especialista pediatra, pero sí se puede presentar desde etapas de lactante, incluso etapas muy tempranas, aunque la verdad es que muchos de esos reflujos del lactante desaparecen conforme madura el aparato digestivo y no progresa a las etapas adultas. Es una entidad diferente. Doctor, usted nos hablaba de la importancia de la dieta en el control de la enfermedad. ¿Qué es lo que se puede y no se puede comer cuando se tiene reflujo? Y la otra pregunta, ¿cómo es que tenemos que afrontar el hecho de comer? Como usted lo decía, vivimos con enorme prisa, prácticamente en 2 segundos queremos alimentarnos y salir corriendo a realizar nuestras actividades y hasta donde sabemos eso no favorece en ningún caso el control de una enfermedad de este tipo. Lo primero es que largos periodos de ayuno van a favorecer siempre problemas, y no solamente reflujo, sino muchos otros problemas digestivos. Así que aprender a consumir un desayuno, aun cuando sea un desayuno ligero, pero que sea un desayuno ya es una situación importante. Tratar de comer a una buena hora, una alimentación también apropiada al mediodía, y tratar, para cuestiones de reflujo, siempre de cenar ligero. La intención de la cena siempre tiene que ser que sea el alimento más ligero del día, porque irse a la cama con un estómago demasiado lleno es seguramente pasar una mala noche por reflujo. Así que un desayuno ligero, una comida adecuada a buena hora y una cena ligera pueden ser un buen inicio para tratar la enfermedad. Periodos largos de ayuno siempre van a dar problemas por hipersecreción del ácido. Lo segundo es tratar de evitar los alimentos que favorecen acidez. Ya hay suficiente ácido en el estómago y lo que menos queremos es agregarle ácido en la dieta. Entonces, todo lo que son alimentos cítricos, me refiero a jugos de naranja, jugos de limón, toronja, ácidos, por ejemplo, como el vinagre, por supuesto, alcohol, el alcohol en exceso. Y hay algunas bebidas alcohólicas que no necesariamente tienen alto contenido en alcohol, pero por sus características son muy bravas para el reflujo. Y el ejemplo principal son los vinos de mesa. El vino tinto y el vino blanco, por su astringencia y sus características, causan muchos síntomas de reflujo, aunque su contenido en alcohol no es alto. Entonces, tener mucho cuidado con algunas bebidas. El exceso de bebidas alcohólicas siempre va a dar algún problema, no solamente en el reflujo, sino en cualquier otra área de la salud, así que nunca se recomienda cuestiones excesivas. Bueno, hay otras bebidas que también pueden favorecer condiciones como el reflujo, son el café y el chocolate. Hay unos tés, sobre todo el té negro, que a algunos pacientes, o el té de canela, que les puede favorecer reflujo, pero ya son de condiciones muy puntuales, de pacientes muy específicos. Y posiblemente sean lo más común. Hablamos entonces de cítricos, ácidos, alcohol, chocolate, café. El tema de los antojitos que nos gustan tanto a las y los mexicanos, doctor, ¿se pueden consumir? Los antojitos creo que están en nuestro ADN, ¿verdad? En nuestra genética. Y creo que van a ser imposible dejarlos de consumir, pero quizás si aprendemos a manejarlos con moderación. Recordar que muchos de este tipo de alimentos son altos en grasa, y que la grasa enlentece nuestro vaciamiento gástrico. Entonces, si los vamos a consumir, hacerlo con mucha moderación. En realidad, prácticamente todos nuestros antojitos traen algún tipo de picante, algunos más, con más picor, y algunos con menos. Entonces, también hay que tomar eso en cuenta. El picante y la grasa se conjuntan para hacer una pequeña bomba de tiempo si además los consumimos en la noche o los consumimos tarde. Y como les comentaba, también cuenta lo copioso de la comida. Si los consumimos en exceso, si llenamos nuestra cámara gástrica, nuestra bolsa gástrica
de una cantidad grande de alimentos, seguramente eso va a refluir en algún momento porque es mucha presión sobre el estómago. Así que, pues no creo que podamos recomendar una dieta de ese tipo, pero si los radioescuchas quieren consumir algo así, lo tendrán que hacer con mucha moderación. ¿Qué nos podría comentar sobre los pacientes y su adhesión al tratamiento para atender el reflujo? Toca un tema sumamente interesante porque la enfermedad por reflujo hay que considerar que para muchos pacientes llega a ser una enfermedad crónica. Es decir, habíamos platicado que hay pacientes con condiciones que les permiten, si llevan un tratamiento correcto y si corrigen sus hábitos, olvidarse del reflujo incluso en forma permanente, pero la realidad es que para muchos pacientes es una condición que, si bien no es de todos los días, sí es recurrente. Da por temporadas, se trata, regresa, vuelve a dar y es el batallar a lo largo de los años. Así que en esa condición, cuando necesitamos utilizar medicamentos en un padecimiento crónico, como puede ser el reflujo, pero aunque no sea un buen ejemplo y no sea equivalente, podríamos hablar también de la diabetes, de la hipertensión, cualquier enfermedad crónica, nos enfrentamos al problema del apego. Y el problema del apego se da fundamentalmente porque el paciente puede con facilidad abandonar los tratamientos por diversos motivos, ¿verdad? Porque se aburrió de ellos, porque le cuestan caros, porque no los tiene accesibles. Aunque muchos de esos factores ya tienen solución en la actualidad, la verdad es que sí hay que ser insistentes. Y aquí regreso un poquito a la condición del grupo al que pertenecen. Si recuerdan, hablábamos de un grupo grande de pacientes que tienen enfermedad no erosiva. ¿Y por qué es tan importante identificar a los pacientes con enfermedad no erosiva? Porque sabemos que el enfermo con enfermedad no erosiva difícilmente va a desarrollar erosiones en el futuro. Así que en ese paciente en particular nos interesa mucho controlar el síntoma, pero además enseñarle qué es lo que debe de evitar y cuándo tomar sus medicamentos en forma racional para que no los tenga que usar de manera constante. Así que un paciente bien estudiado, bien educado con ayuda del médico, puede tomar medicamentos por temporadas y dejarlos por temporadas. Pero aquí quiero ser muy claro. Este tratamiento que se llama intermitente o a libre demanda, que son las dos variables, solamente se puede establecer por el médico una vez que ha estudiado perfectamente bien al paciente. Y quiero hacer la clara diferencia del paciente que toma tratamiento a libre demanda por iniciativa propia, que eso lo vemos todo el tiempo. Muchísima gente toma omeprazol, toma antes ranitidina o toma algún antiácido porque instintivamente siente que le alivia, pero nunca ha acudido con un médico, nunca se ha hecho un estudio para saber qué pasa y de ninguna manera podemos recomendar esa situación. Así que los tratamientos a libre demanda o tratamientos intermitentes solo pueden ser recomendados para pacientes particulares después de que el médico los ha estudiado correctamente y bajo siempre la guía del médico. El otro grupo, el paciente con enfermedad erosiva, ese paciente sí tenemos que tener más cuidado porque ese paciente sí nos puede desarrollar complicaciones. Una erosión puede progresar a lesiones más profundas, generar hemorragias o estenosis, que es la estrechez del esófago. Y el paciente de repente, después de varios años de padecer síntomas de reflujo, puede cambiar sus síntomas típicos de agruras por síntomas de disfagia, lo que es el atoro al paso del alimento. Y entonces eso ya nos avisa que hay una complicación que puede ser una estenosis. Así que ahí sí hay que ser cuidadosos y esos pacientes requieren tratamiento prácticamente continuo, de todos los días. Otra vez, una vez que el médico estudió correctamente al paciente, le podrá indicar qué medicamento o qué procedimiento, porque también puede haber procedimientos quirúrgicos, es el adecuado para ese enfermo, cómo lo debe de tomar de forma que optimice los beneficios y disminuya los riesgos, como cualquier otra cosa, de cualquier tratamiento, ¿verdad? Y finalmente el paciente con esófago de Barrett. Ese paciente, además de controlar los síntomas, nos interesa que nunca vaya a virar hacia un cáncer. Así que ese paciente también va a requerir un tratamiento continuo que tendrá que ser médico o quirúrgico, y aún el paciente operado con esófago de Barrett debe de recibir tratamiento médico porque se ha visto que los medicamentos reducen el riesgo de cáncer y además tiene que estar en programas de vigilancia específicos para que nunca vaya a desarrollar un problema mayor. Así que, como verán, el tratamiento continuo
es para un grupo de pacientes y el tratamiento a libre demanda o intermitente es para otro grupo de pacientes. ¿Quién lo decide? El médico, después de haber estudiado bien a su paciente, por supuesto, en común acuerdo con el paciente para que entienda bien los objetivos del tratamiento. Doctor, estamos en el cierre prácticamente de esta entrevista. ¿Hay algún asunto que se nos haya quedado pendiente o que usted quisiera plantear antes de despedirnos? Sí, me gustaría hablar muy brevemente la noticia de la cirugía, porque la cirugía es un procedimiento que se utiliza mucho en enfermedad por reflujo y lo único que yo quisiera comentar es que la cirugía es una muy buena alternativa para algunos pacientes en ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, que el paciente tenga los síntomas típicos del reflujo, que esté completa y absolutamente bien estudiado por un médico. No es que yo vaya a operarme de inmediato después de haber visitado al primer médico o que acepte la recomendación de operación en la primera consulta. Este es un proceso que hay que estudiar muy bien. El otro condicionante es que sea un médico certificado, un cirujano certificado, que además tenga experiencia en este tipo de procedimientos, porque aunque con la tecnología actual son procedimientos muy seguros, tienen también sus complicaciones y solamente un médico que esté muy bien entrenado en esto se debe, después de haber estudiado al paciente, recomendar la cirugía. Entonces, la cirugía es un procedimiento útil en algunos pacientes, no es para todos y se elige en base al estudio completo del enfermo y siempre debe ser realizado por un médico certificado. ¿Cuáles son los datos de contacto del doctor Ramón Carmona Sánchez? Ana Leticia, yo quisiera más que dar mis datos de contacto, que por supuesto se los doy. Mi correo electrónico es rcarmona.s1@icloud.com, pero me gustaría más, creo que es más útil para el auditorio, la invitación a que se acerquen a las redes de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. La Asociación Mexicana de Gastroenterología es una asociación educativa, no es una asociación asistencial, no damos consulta, no atendemos pacientes, sino que educamos al paciente y también de unos años acá intentamos educar o informar a los pacientes. Así que los invito a que sigan a la asociación en sus redes sociales. Nos pueden encontrar como GastroMX en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y tenemos un canal de YouTube que también se llama así, GastroMX. Por favor, busquen en YouTube a GastroMX en la lista de reproducción Gastro para Todos y van a encontrar pequeños videos elaborados por un excelente gastroenterólogo que posiblemente muchos conozcan, el doctor José Bandera Quijano, que habla de muchísimas enfermedades en 5 minutos y que van a tener información de primera mano y de mucha utilidad. Creo que es más útil que tengan los datos de la asociación que el de un solo médico. Pues agradecemos muchísimo a nuestro invitado, al doctor Ramón Carmona Sánchez, por su presencia en Somos Paisaje Interno y nos despedimos. Buenas tardes. Buenas tardes. Con la finalidad de analizar las causas y consecuencias del reflujo gastroesofágico, la Asociación Mexicana de Gastroenterología ha creado el Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico, recomendaciones de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Este archivo lo encuentras en la red. Y para tener un panorama general sobre este padecimiento fuera de México, te recomendamos leer ERGE, Perspectiva Mundial sobre la Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico. Fue creado por la Organización Mundial de Gastroenterología. También lo encuentras en la red. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Comer es meditar. Empecemos por un par de respiraciones de manera consciente. Inhala, exhala. Para llamar tu atención aquí, hagamos que sean 3 inhalaciones y exhalaciones. La próxima vez que estés comiendo, inicia así, con algunas respiraciones conscientes para traer tu atención de vuelta. Acomoda tu cuerpo para sentirte atenta, atento y prueba a dar un trago de agua. Siente cómo va llenando tu boca de sensaciones diversas de temperatura, formas y sabor. Prepárate para el primer bocado.
Sea lo que sea que vayas a comer, esta vez haz una pausa y al menos imagina que es la primera vez que vas a probar eso. En algún nivel, tú sabes que esto es cierto, porque este instante es nuevo siempre. Pruébalo y siente la textura entregándose a tus labios, a tus dientes, a tu saliva, lengua y boca entera. Date cuenta de los movimientos de tu lengua, de tus músculos, de tu mandíbula. Respira de nuevo. Siente el sabor. ¿Por dónde se derrama el sabor? ¿Cómo te haces consciente del mismo? Tal vez en algún lugar de tu lengua se hace más patente y tangible, o tal vez sea en una especie de vapor que sube al interior de tu boca, como si buscara el olfato dentro de ti. Disfruta este bocado con toda la atención que puedas y comienza a pasarlo. Pregúntate a ti misma, a ti mismo, si este sabor te pide algún otro sabor, como cuando se nos antoja algo con limón, con salsa, con dulce, con crema o sal. ¿Será que te pide también el sabor de un agua en especial? ¿De limón o de Jamaica? ¿De alguna salsa? ¿De alguna ensalada? ¿De algún tipo de postre en especial? Volver a la atención en la comida es redescubrir los sabores, y redescubrir los sabores es abrirse a redescubrir los saberes, porque saber es sabor, sabor es saber. ¿Y por qué habría de ser diferente lo que comemos que lo que vivimos, lo que caminamos, leemos, conocemos o cantamos? Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados, los doctores Ramón Carmona Sánchez y Eric Rebolledo Garduño, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el mundo. Transmitimos para el mundo. Radio Educación.